Listo. Buenas tardes, apreciada doctora. Nosotros somos el grupo 222 del curso de Acción Psicosocial en Educación. Nuestro grupo está integrado por Diana Lucía Montilla, Karen Yara Rosero, María del Mar Pineda y quien le habla, Emilia Dayana Zúñiga. El día de hoy vamos a realizar el punto 2 de la guía, el cual consiste en realizar una síntesis sobre unos documentos, unos artículos científicos que realizamos sobre la educación inclusiva. Para ello vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos? Le doy paso a mi compañera Diana. Cordial saludo, compañeras. El artículo que yo he seleccionado se llama Educación Inclusiva, abriendo puertas al futuro. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, puedo decir que según Ortiz Jiménez y Carrión Martínez, las investigaciones evidencian una tendencia creciente hacia la implementación de políticas educativas inclusivas que fomentan la equidad en el acceso a la educación. También se destacan patrones de colaboración entre los docentes, las familias y las comunidades como pilares fundamentales de un entorno inclusivo. Estos autores subrayan que la formación docente continúa siendo clave para garantizar una práctica inclusiva y efectiva. Le doy la palabra a mi compañera Karen. Cordial saludo para todos. Mi artículo es nombrado Educación Inclusiva, una revisión sistemática de las investigaciones en estudiantes, docentes, familias e instituciones y sus implicaciones para orientación educativa. El presente artículo me interesó porque tiene gran información en más de 50 artículos científicos con conceptos en bases de datos como Psychodot, Sciency Direct y APA-SIGNet y XShowHot en los diferentes ámbitos de una comunidad educativa donde la introducción y inclusión es importante en diferentes países. Los resultados del artículo se presentan en 4 categorías de análisis. En general, con estudiantes, se evidenció que se centra en comprender experiencias y mejorar el clima en el aula. En docentes se identificó el análisis de prácticas pedagógicas y las necesidades de formación profesional. Con las familias se observa que no se ha dado la suficiente profundidad a los procesos dentro de un núcleo familiar. Y a nivel institucional, es claro que se interesan en monitorear los procesos educativos y cumplir las políticas con el fin de mejorar las condiciones para el proceso de inclusión en todos los niveles de educación. Le doy paso a la compañera María del Mar. Compañera, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Buenas tardes para todos. El artículo que escogí es el poder de los algoritmos en la mercantilización de las redes sociales para la educación inclusiva. Este artículo es un análisis sobre el proceso que se lleva a cabo en cuanto a lo que es un algoritmo dentro de las redes sociales, donde vemos que hay una desigualdad a la hora de poder compartir de quien genera la información en temas educativos hacia el público en general, porque el algoritmo está diseñado para hacer una venta. Entonces, siempre va a primar lo comercial antes que lo educativo. Esto nos genera una desigualdad a nivel social y educativo muy grande, y también pues el acceso a la tecnología como tal es otra delimitación al entorno donde podemos acceder a la información. Hoy en día pues sabemos que la mayoría contamos con medios de comunicación como el teléfono, muchos de ellos ya con la tecnología para poder acceder a muchos videos e información y redes sociales,
pero no siempre se tiene la población el 100% de esta tecnología. Entonces encontramos una desigualdad en cuanto al acceso y en cuanto a la producción de contenido en educación. Le doy paso a mi compañera Mil. Muchas gracias, compañera. Bueno, el artículo que escogí se llama Percepciones de los docentes en formación de educación secundaria sobre la dimensión inclusiva de la realidad mixta. Bueno, me interesó ese documento, pues la realidad mixta para mí es importante al momento de la inclusión. En ese documento tomé 5 tendencias clave a la integración de esta realidad, la cual es, primeramente, la realidad mixta como facilitadora de la inclusión, pues esta permite personalizar el aprendizaje y superar barreras del acceso para estudiantes con discapacidades. Su implementación es efectiva y depende de la capacitación docente. Por consiguiente, también me interesó la brecha en la formación docente, pues la mayoría de los docentes no se sienten preparados para usar la realidad mixta en entornos inclusivos, especialmente en áreas como arte y humanidades. También los factores individuales en la adopción de la realidad mixta, aunque el género y la edad no determinan su uso, los hombres reportan mayor confianza, mientras que las mujeres tienden más predisposición a diseñar estrategias inclusivas. También la realidad mixta y las habilidades socioemocionales. Esto, además de facilitar contenidos curriculares, la realidad mixta ayuda a desarrollar empatía, comunicación y resolución de conflictos clave para prevenir el ciberacoso. También las necesidades políticas y los recursos, pues sin ser normativas claras ni inversión en infraestructura tecnológica, la implementación de la realidad mixta sigue siendo limitada y desigual. Por consiguiente, la realidad mixta tiene un gran potencial para la educación inclusiva, pero su éxito depende de la formación docente, la accesibilidad a la tecnología y un respaldo institucional. Para ello, la adopción equitativa es esencial para fortalecer la capacitación e implementación para diseñar políticas públicas y educativas para garantizar el acceso a recursos tecnológicos. Dando continuidad con la actividad, vamos a responder la segunda pregunta, que es ¿cuáles son que se presentan en la educación inclusiva, que son comunes en los artículos empíricos revisados y qué correlaciones se evidencian con otros temas? ¿Cuáles son las principales barreras, y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva, que son comunes en los artículos empíricos? Le doy paso a mi compañera Diana. Gracias, compañera. Bueno, dando respuesta a la pregunta, en mi artículo, los autores Ortiz Jiménez y Carrión Martínez identifican estas barreras como la insuficiencia de recursos, la falta de preparación del docente y los prejuicios sociales. Bueno, estas limitaciones están correlacionadas con desigualdades estructurales más amplias. Por otro lado, los facilitadores incluyen iniciativas de capacitación docente, el uso de tecnología educativa y el respaldo de políticas públicas claras que promueven una cultura de inclusión y reducen las brechas socioeducativas. Le doy paso a mi compañera Karen. Bueno, dando respuesta a la pregunta, algunas limitaciones en el desarrollo del artículo podrían ser, por ejemplo, la búsqueda que se realizó en la palabra clave, que era en castellano, lo cual limita la posibilidad de acceder a publicaciones en otros idiomas. Asimismo, se incluyeron publicaciones de áreas como salud, que seguramente tienen aportes en otros frente a
referencias a la temática de análisis. En tipo general, como las tres barreras principales, yo creería que sería de la educación inclusiva, pues yo creería que sería la falta de recursos. ¿Por qué? Porque es que hay a veces que en lo sociopolítico es muy difícil que se establezca en las instituciones de forma ejemplar y que pueda ayudar a los alumnos. También creería que la falta de información hacia los docentes, ya que muchos, como se dice, en las instituciones debe de ir un psicólogo, pero en muchos de aquí en Colombia, por ejemplo, hay muchas instituciones que no cuentan con un apoyo psicosocial, ni psicológico, solamente hay apoyo de docente, de administrativos y comunidad educativa, y nada más. También creería que las actitudes negativas, ya que cuando se ofrecen estas medidas de ayudas psicosociales o de psicología, hay personas que no les gusta o no son negativas o de pronto por perjuicios o por cosas que se han contado sobre, por ejemplo, sobre esta profesión, que la gente dice que esto es para locos o así. Entonces, es muy complejo establecerse como estas herramientas que den un funcionamiento adecuado en la educación inclusiva. Le doy paso a la compañera María del Mar. El micrófono, compañera. Qué pena. Bueno, las limitaciones dentro del artículo que compartí, pues está, como ya lo habíamos hablado, el condicionamiento del algoritmo que prevalece las ventas antes que la educación. Dentro de este tema, pues la barrera al acceso de la tecnología, al acceso al internet, porque pues es muy común que en la parte urbana tengan más posibilidades del acceso a estas plataformas que en un área rural. Y también otra barrera es la falta de contenido, que a pesar de que sí existe contenido educativo, pues no se mira al mismo nivel que los otros contenidos. Entonces la falta de contenido y otro que se añada temáticas de inclusión sobre este contenido educativo, porque tenemos acceso a contenido de educación en formación, pero es muy limitado la temática en cuanto a inclusión en los diferentes rangos y aspectos como pueden ser enfermedades, padecimientos, condiciones, razas, ¿no? Entonces, se ha enfocado más en la globalización, en vender algo que la gente quiere consumir y no en educar a la gente. Dentro de esto, pues a diferencia de las barreras, pues aparte de que sí encontramos dificultades al acceso a educación, también encontramos que las plataformas nos ayudan en la influencia, en el poder, el voz a voz de temas que nos interesan, por ejemplo, el tener en cuenta un ejemplo, las personas con síndrome de Down. Entonces, se genera un tema en específico que se puede dar a conocer a las demás personas, que genera inquietud, que pueden investigar y que se va desarrollando. Que si se trabajara en pro de esta educación inclusiva, pues el alcance sería mucho mayor, pero sí hay una influencia en cuanto a la información que se brinda, es mucho más amplia y corre más rápido que en tiempos anteriores al que estamos viviendo. En cuanto a esto, pues la movilización de las personas, cuando se toman temas se enfocan en temas de humanización, de inclusión, pues se ha visto que se puede movilizar mucho mejor a las personas cuando abarcamos el tema educativo y la concientización. Le doy parte a mi compañera Mil.
Gracias, compañera. Bueno, dando respuesta a la pregunta, los desafíos y barreras que encontré en mi artículo fueron los siguientes. La falta de formación docente en tecnologías inclusivas, pues los docentes no se sienten preparados para usar la realidad mixta en entornos inclusivos, lo que pues limita las estrategias pedagógicas adaptativas y agrava la brecha digital. También encontré que la brecha digital y la desigualdad en el acoso a la tecnología pues le limita por la falta de dispositivos e infraestructura. Esto impide la participación equitativa de los estudiantes, aumentando la exclusión educativa y el riesgo de ciberacoso. También que hay una ausencia de políticas educativas sobre tecnologías emergentes, pues sin las normativas claras ni planes de formación docente, la inteligencia en la realidad mixta es desigual, afectando la capacitación docente y el desarrollo de competencias digitales. La resistencia al cambio en la adopción de tecnologías inclusivas, pues eso genera miedo a sustituir metodologías tradicionales y la perspectiva de complejidad tecnológica frenan la innovación educativa y generan brechas en la inquietud. También las dificultades en la accesibilidad de contenidos digitales, pues muchas herramientas tecnológicas no están diseñadas para estudiantes con diversidad funcional, lo que exige estrategias como el diseño universal para el aprendizaje dual. Pues también que estos desafíos están interconectados y afectan la implementación de la realidad mixta en la educación inclusiva. Piensa que para superarlo se requiere de una visión integral que combine formación docente, acceso equitativo a la tecnología, políticas educativas y estrategias de aprendizaje accesibles. Pues si los docentes dan como la oportunidad de capacitarlos a medida de implementación de tecnología a la hora de clases, pienso que algunos estudiantes que se interesan más por la tecnología podrían utilizarla de forma beneficiosa para ellos y podría ser también que ellos aprendan de una manera diferente y que se les quede grabado para, em, para la vida y para futuros estudios. Gracias. Damos paso a la tercera y última pregunta, que es, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se emergen o diferencian los artículos empíricos revisados? Le doy paso a mi compañera Diana. Gracias, compañera. Bueno, en términos metodológicos, los autores señalan que la mayoría de los artículos emplean estudios de caso y métodos mixtos, es decir, cuantitativos y cualitativos, para abordar las dinámicas de inclusión educativa. Bueno, respecto al enfoque teórico, hay una convergencia en el uso de marcos relacionados con los derechos humanos y la equidad educativa. Aunque algunos trabajos optan por los análisis socioculturales o psicológicos como complemento. Le doy paso a la compañera Karen. Bueno, dando respuesta a la pregunta, en sí, pues mi artículo se llevó a cabo de forma también igualmente mixta, porque asemejan en los 50 artículos que conllevan la base de datos de Psychodoc y Street Direct, APA y Signet y Xcode son relacionados tanto cuantitativos como cualitativos, en los cuales se revisaron estas bases por la calidad de las revistas y la relevancia para el ámbito de ciencias humanas y educación. El artículo desarrolla una muestra que es el total de 50 artículos entre
el 2018 buscan la palabra clave, que es educación inclusiva. En los anteriores casos y bases de datos que mencioné, hacen un procedimiento que se realiza de cada semana, el de la palabra. Se realizan los criterios de inclusión del documento, los cuales fueron el estudio publicado en los años de la venta de observación y artículos publicados en las áreas de ciencias de salud, estudiados en la base de un documento de categorías de análisis entre los estudiantes, los docentes, familias y institución, los cuales dieron como un objeto de estudio. También se visualiza un evento construidas en este artículo completan estas informaciones básicas de este documento, como por ejemplo el título de investigación, los autores, el año de publicación, el país de desarrollo, objetivo general, diseño, investigación, muestra, principales hallazgos. Y para realizar el análisis del contenido que se completó en el universo de este documento seleccionado. El tema más recurrente y metodológico dominante también sería como las categorías generales, que fueron el artículo cuyo objetivo de estudio se centra en las historias, de la vida de estudiantes o sus experiencias dentro del aula escolar, en la educación preescolar, primaria, secundaria y algunos estudios dirigidos en la educación superior. En la categoría del docente se profundizan en las diferentes perspectivas, estrategias y prácticas de los profesores. También en las tendencias de investigación sobre la relación que se establece entre las familias, aspectos institucionales y políticos de la educación inclusive implementadas en la escuela. También uno de los aspectos teóricos es del artículo más relevante, y también sobre la inclusión educativa, en la ciencia y la cultura de UNESCO de 2005, que define que la educación inclusiva es como el proceso de identificar y responder diversidades de necesidades a todos los educados a través de una mayor participación de aprendizaje, la cultura y la comunidad, para reducir exclusividad dentro y fuera de un sistema educativo. En este sentido, se requiere conocer, valorar y responder de manera pertinente a diversas necesidades, habilidades, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas y adolescentes NNA. Garantizando con el marco de derechos humanos los ajustes razonables requeridos en un proceso educativo a través de prácticas, políticas, cultura que limitan las barreras existenciales en este entorno educativo. Este es citado o referente a MED Colombia 2017. Le doy la palabra a la compañera María del Mar. Gracias, compañera. Pues en cuanto a los artículos que hemos relacionado, puedo encontrar que las semejanzas se encuentran en la falta de capacitación a docentes, de capacitación para el acceso a la tecnología, la participación equitativa, la necesidad de hacernos parte dentro de esta problemática, porque en todos los artículos se habla de que se necesita más integración, no solo pues de la parte de las personas que están en condiciones de discapacidad o que están segregados, sino también de las personas que trabajamos dentro del área educativa.
Creo que también hacer parte tanto dentro de una problemática como de apoyo y a beneficio que es la inclusión, ¿no? Pues para mí creo que la semejanza está dada por el mismo tema que todos tratamos sobre la inclusión. Le doy paso pues a la compañera Mil para su aporte. Gracias, compañera. Bueno, referente a la pregunta, las similitudes metodológicas que encontré en mi artículo, pues fue que predomina el enfoque cuantitativo, con cuestionarios tipo Likert y análisis estadísticos, AFE, ANOVA y regional lineal. También las muestras están centradas en docentes, en formación o en el ejercicio. La evaluación de la autopercepción docente sobre el uso de la realidad mixta en la educación inclusiva. Las diferencias que encontré es que algunos estudios usan diseño ex post facto, mientras que otros aplican enfoques experimentales o mixtos. También que varían los instrumentos. Algunos pues incluyen entrevistas y observaciones y también incluyen los cuestionarios. Diferencias en el alcance, pues estos estudios locales y nacionales. Las similitudes teóricas, pues, que encontré es que se fundamenta en la educación inclusiva y el diseño universal para el aprendizaje DUA y como también el uso de las TIC en el aula. También los enfoques basados en el constructivismo de Vygotsky y Piaget y las competencias digitales de DICCompu Edu y la UNESCO del año 2019. Las diferencias teóricas es que algunos destacan la formación docente, mientras que otros priorizan el impacto en los estudiantes. También la perspectiva diversa, que es la pedagogía, la tecnología, versus la pedagogía y la pedagogía social. También que varía el enfoque en la realidad mixta, la enseñanza de contenidos curriculares y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Pues aunque los estudios coinciden en que la realidad mixta favorece la inclusión educativa, existen diferencias en su metodología y aplicación teórica. Para optimizar su implementación es clave integrar enfoques mixtos y una visión interdisciplinaria. Con respecto a los artículos que dijeron mis compañeras, pude evidenciar que coincidimos en algunas barreras, que es tanto lo tecnológico como la infraestructura y la capacitación docente, puesto que todo ello es importante al momento de ejercer en la educación, en el ámbito educativo, para dar a los estudiantes una educación integral y que sea óptima. No sé si alguna de ustedes va a dar alguna conclusión. Adelante. Tienes el micrófono cerrado, compañera. Creo que el tema es muy amplio, entonces como conclusión creo que abarca demasiado como para poder nosotros dar temas de investigación, trabajar sobre, cuando se nos presente la oportunidad, trabajar sobre esta inclusión, no solo a nivel educativo, sino a nivel de nuestra carrera. Entonces me parece que el tema es muy importante para nosotros. Gracias. Claro, y así pues vamos ejerciendo también conocimientos donde se hacen estas prácticas y métodos de otros autores y de pues, personas que ya han influido en esta inclusión educativa. Bueno, y pues que también la educación inclusiva hoy en día es supremamente importante, pues todos tenemos el mismo valor como personas y también todas merecemos el respeto y una educación digna.
Bueno, esta fue nuestra intervención, la intervención del grupo 222. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, compañeras. Igualmente, muchas gracias a ustedes por toda la colaboración y participación. Gracias a todas.